Hola a todos, bienvenidos. Soy Germán Jiménez Morales y les doy la bienvenida a Cuéntamelo Todo, un espacio de entrevistas en donde vamos un poco más allá de lo que normalmente se conoce de los personajes que tenemos como invitados. En la noche de hoy, ya lo pueden haber identificado, es un personaje muy célebre en el mundo del periodismo, mi querido amigo Rodrigo Martínez Arango. Son de esas cosas, pasamos cuántos años, Rodrigo, más de 25 años, 25 años trabajando juntos y a veces la memoria también nos puede fallar. Pero bueno, aquí estamos, Rodrigo Martínez Arango. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo te sientes en Cuéntamelo Todo? Muy bien, Germán, te felicito porque estás haciendo camino, otro tipo de periodismo que no me conocía, y ahí vas dándole, utilizando la tecnología, que es lo que debemos de hacer los periodistas siempre, utilizar estas redes para bien, no para estar despotricando a los demás, sino para acercarnos un poquito a la verdad, que es lo que buscamos todos los periodistas. No decir la verdad, porque yo creo que la verdad nadie la tiene, pero sí acercarnos a la verdad. Ok. Bueno, Rodrigo, ¿cómo te conectas tú con el periodismo? ¿De dónde viene el periodismo? ¿Hay algo de herencia? ¿Hay algo casual? ¿Hay una vocación? ¿Cómo te hiciste periodista? No sé. Dice mi tía monja, de parte de mi papá, que nosotros venimos de la vena de Luis López de Mesa. Luis López de Mesa, el escritor de Don Matías Antioquia, donde era mi papá, y de eso de mi papá Martínez López. Entonces parece que de ahí pudo haber llegado la vena, no sé. De todas maneras también las circunstancias, los momentos, porque realmente yo quería ser médico, pero mi papá fue un sindicalista y por ello tuvo muchos problemas y prácticamente lo echaron de la empresa. Al último les dio pesar y lo jubilaron. ¿Cómo se llamaba tu papá? Joaquín Martínez López, uno de los fundadores del sindicato de Coltabaco. Eso le trajo muchos problemas a mi papá. Sindicato muy aguerrido, ¿no? Sí, y entonces mi papá lo jubilaron prácticamente con el salario mínimo y un poquitico más que le daba Coltabaco. Eso no le daba a él para sufragar los gastos de una familia de 6 hijos, que ya todos en universidad, todos menos 3 que eran los menores. Entonces nos tocó rebuscarnos. Entonces me gustó la medicina, pero a mí me encantaba la radio. Desde que mi papá me trajo el niño, eso es un radio de pilas. Un transistor. Un transistor. Entonces nunca me separé de él, y eso y es un consejo que yo les doy a los jóvenes. Los medios de comunicación son para utilizarlos, para sacarles provecho, porque nos están informando a toda hora de todo lo que ocurre, que siempre vamos a estar muy bien informados. Y esto, por ejemplo, para exámenes, pruebas del ICFES, para exámenes de admisión, esto le abre a uno la mente. Los medios de comunicación le abren a uno la mente. Conmigo lo hizo la radio, me enamoré de la radio, quise ser locutor de radio, y entonces viendo que en medio de la situación económica que veíamos, pues pensar en una universidad para medicina era difícil, porque la única que existía en 1937 era la Universidad de Antioquia en Medicina, y luego ese mismo año salió CES. De resto nadie ofrecía medicina. Entonces uno, pues, si quería estudiar medicina tenía que esperar mucho tiempo a que le dieran un campo en la Universidad de Antioquia, porque veo que, no sé cómo pasaba la gente allá, pero creo que era con roscas o algo, y yo no tenía roscas. Entonces me presenté a comunicación social y pasé En a la Universidad de Antioquia. Uh-huh. Entonces, con ese amor por la radio, en los primeros semestres me dio la goma de radio y me fui para la emisora de la Universidad de Antioquia, y resulta que el operador de audio era un señor Orozco, Rodrigo Orozco, que era vecino mío. Yo vivía en Campo Amor, vivía en Cristo Rey, pero un familiar, un cuñado, tenía una tienda enseguida de mi casa. Me hice muy amigo de él, entonces me empezó a llevar a la emisora cultural Universidad de Antioquia, y yo empezaba pues a observar cómo se manejaba. Quería enseñarme que yo fuera control, y no, nunca lo aprendí, porque realmente eso tiene también su técnica. Entonces nunca, sobre todo de hoy, nunca lo tuve. Pero entonces me apasionó mucho escuchar a Benjamín Castro presentando la emisora cultural de la Universidad de Antioquia desde
desde el antiguo edificio de San Francisco, y ese jingle de la universidad se acabó, eso era muy lindo, cuando la universidad se presentaba así, desde el antiguo edificio de San Francisco, está transmitiendo la emisora cultural Universidad de Antioquia, y esa voz de Benjamín Castro era hermosísima, eso se oía hermoso en esa emisora. Entonces fui avanzando en comunicación social en la universidad, entonces ya después me metí a la emisora cultural, ya me recibieron y entonces empezamos a hacer un programita que llamaba Ángulo Deportivo, que lo inició Óscar Restrepo Pérez Trapito. Fue uno de los iniciadores de Ángulo Deportivo, que ha sido la cuna de miles de periodistas deportivos en Antioquia. Entonces ahí me inicié, heredé el programa de otro periodista, Gonzalo El Charlo González. Lo hacían ellos, entonces Gonzalo, en esa época esta gente no se graduaba y ya tenía puesto unas emisoras. Sacaron licencia de locución y se fueron para Bogotá y no sé si terminaron las carreras, pero ellos ya se fueron grandes, se iniciaron la emisora cultural y se volvieron grandes, y grandes periodistas, porque Óscar Restrepo es una eminencia del periodismo deportivo en Colombia. Entonces empecé ahí, entonces ya la vena era por el periodismo deportivo, entonces hacíamos el programa Ángulo Deportivo con una cantidad de muchachos entusiastas de la emisora, hasta que llegó la directora de entonces y me dijo que ya no podíamos hacer más el programa, que primero el deporte no era cultura, y segundo ninguno de nosotros tenía licencia de locución. Bueno, reunimos con ella, no vamos a hacer cultura del deporte. No vamos a decir el nombre de ese personaje, obviamente. Sí, le dije, no, ¿cómo no va a ser cultura del deporte? Yo creo que es la mejor cultura que hay. Además nosotros aquí, bueno, los muchachos y todos nos gusta el fútbol, hablamos de fútbol, pero nosotros hablamos de fútbol aficionado, del fútbol que se jugaba en la Marte, del fútbol que se jugaba en estas canchas las auxiliares del estadio. En las auxiliares y en los pueblos, y éramos maravillados, que el fútbol, yo no sé, ahora dicen que el fútbol es muy bueno en Colombia, pero yo creo que el fútbol ha retrocedido en Colombia, eso sí lo digo pues aparte, claro, porque es que aquí vibramos con el fútbol, nosotros nos íbamos para Cancha Marte y brincamos con cualquier partido de la selección Zaragoza contra la selección Caucasia, contra la selección El Bagre, y uno abría la boca ya. Había veces que hacían la transmisión, ¿y hacían la transmisión del partido? No, en esa no teníamos recursos. ¿O qué era lo que hacían entonces? No, hacíamos entrevistas con los jugadores aficionados y nos enorgullece mucho haber sido los que nos hicimos amigos de Marroquín, del profesor Marroquín. El profe, claro. Sí. Entonces con un muchacho, Eduardo Sánchez, y con Julio César Acosta. El gran Julio César. Damos saludos de... Se está viendo. Entonces nos manteníamos viendo el fútbol aficionado. Y al último nosotros nos volvimos como técnicos. Porque le decíamos a Marroco, vení. En tal equipo hay un muchacho que juega mucho, vamos a verlo. Y luego, Trelles, Zúñiga, Coro Perea. Claro. En la selección de Copacabana estaba Gilardo Gómez, el Chontico Herrera. Entonces, toda una selección Antioquia. Toda una camada que pasó por Nacional también, muchos de ellos pasaron por Nacional y por la selección. Hicieron el fútbol moderno de Colombia, lo hicieron ellos. Okay. El fútbol va hasta donde está Maturana y Nacional Copa Libertadores, Maturana Selección Colombia, y ya es otro fútbol moderno, pero ese fútbol antiguo era el que se jugaba así en los barrios y no había escuela ni nada. Rodrigo, yo no conocí esa faceta tuya de periodista deportivo. ¿En qué momento entonces aparece la Crónica Roja? Bueno, entonces ya de ahí no tengo opción en el periodismo deportivo porque había rosca y pues competimos con los empíricos y con licencia de locución. Entonces, le iba a contar algo aquí de un paréntesis. Estando en esas, había que enfrentar examen de licencia de locución. Entonces me voy para Bogotá y ese examen era muy duro porque primero era un examen de 100 puntos escrito teórico de cultura general. Le preguntan a uno de todo, sobre todo de historia de Colombia. Y como yo escuchaba tanta radio, yo me la sabía. Y después un examen práctico. Y resulta que el examen práctico me lo hacen leyendo unos conciertos que yo leía en la emisora cuando iba de lo que leía Benjamín, yo lo cogía y lo leía. Me pusieron a leer eso. Entonces ese examen lo ganamos 3 de Antioquia. Un muchacho apellido Arroyave, Santi Martínez y yo. Nos dieron licencia de locución, la mía era la 0248.
Entonces ya con eso me voy para la emisora cultural y le digo a la directora, primero nos reunimos, el deporte sí es cultura. Tenemos unos programas muy especializados donde le decimos a la gente qué es balonmano, cómo se juega, cuáles son las reglas, cómo es el voleibol, cómo se juega, cómo es la gimnasia, por qué la gimnasia olímpica, por qué los Juegos Olímpicos, eso no es cultura. Y lo segundo, licencia de locución, ¿qué número es la suya? Ah, la mía, la mía aquí. De ahora en adelante, ángulo deportivo tiene, entonces ya de ahí, entonces ya me graduó y ya tengo que salir de la emisora porque había que dejar el espacio. Entonces ya le dejo el programa a los muchachos y me gradúo y empiezo a buscar trabajo en deportes, por ningún lado, nada. Usted tiene voz de tarro, usted no sirve. Como yo no gritaba, sí, yo no gritaba. Entonces, yo me gradué en diciembre del 83. En marzo del 84 yo era un periodista desempleado. Me iba al estadio porque Eduardo Sánchez me llevaba y me invitaba a transmisiones, pues no me pagaba un peso. Entonces hacíamos transmisiones del ponifútbol, por ejemplo. El segundo ponifútbol tuvo transmisión por emisora Claridad con Eduardo Sánchez. Fue la primera vez que se transmitía el ponifútbol. Y lo hizo con un combo de entre ellos está Arley Cardón. Si no está viendo Arley, muchas saludes. Lo mismo Eduardo Sánchez. Entonces se hizo un combo ahí y todos se volvieron profesionales. Y de ahí empezó el ponifútbol a coger esa fuerza. Entonces, apenas termina el ponifútbol, sigo desempleado hasta que un amigo me llama para trabajar, un compañero de la universidad, al Grupo Radial Colombiano. Entonces, en el Grupo Radial Colombiano me pusieron a cubrir gobernación y alcaldía y hechos así que pasaban. Entonces me tocaba la famosa queda. Y una vez... ¿En ese momento comenzaba de qué horas a qué horas? No, el periodismo todavía ha sido una esclavitud. No, pero la queda, en ese momento la queda era de qué horas a qué horas. Ah, la queda era los domingos, sábados y domingos. Okay. En el Grupo Radial Colombiano. Entonces, bueno, y yo no sabía que era una primicia, yo no sabía que era una chiva, yo no sabía nada. Me acuerdo que una vez estaba lloviendo, salí de mi casa en el barrio Campo Amor para ir al Grupo Radial Colombiano que quedaba por la América, por la Cuarta Brigada. Entonces, yendo, vi muchos bomberos en el zoológico y una cantidad de gente impresionante, pero yo no, bomberos, tengo que llegar a trabajar. Pues resulta que la noticia del día estaba ahí. Estaba en el zoológico. Salí chiviado, me chivió todo el mundo y yo prácticamente que soy testigo de los hechos. ¿Y qué había pasado en el zoológico? Oiga pues, resulta que un señor vendía globos de helio. El helio pues es un gas noble que dicen que no estalla, pues eso dicen que no estalla, pero el señor era vivo, él no vendía globos de helio. Él realmente lo que vendía era globos que se llenaban con una sustancia que la hacían con soda cáustica y creo que le metían una tabletica de estaño en las mismas pipetas, en las pipetas de donde viene el helio. Entonces resulta que esto tiene un cierto tiempo porque se recalienta y estalla. Entonces él tenía que estar llevando eso a refrigerarlo. Entonces ese día se fue y como que se emocionó mucho con las ventas, dejó que se le recalentara y ahí donde es hoy en día con Fenalco, en el zoológico, ahí había una laguna que nosotros jugamos fútbol ahí, hicieron unos trabajos, quitaron las canchas, eso ahí había numerosas canchas ahí en ese sitio, entonces pasaron un bulldozer y dejó un hueco y eso se volvió una laguna. Entonces el señor se fue a refrigerar y resulta que llegó tarde, cuando iba a llegar a eso explotó. Se mató el señor y 5 niños. Qué barbaridad. Fueron a volar niños a Postobón, a todo eso. Qué explosión tan estruendosa. Y yo salí chiviado. Conclusión, a los 3 días, chao. Te echaron. Me echaron. Bueno, pero desarrollaste me dijo el director que yo era muy mal periodista. Pero desarrollaste a partir de ese momento el olfato periodístico, ¿no? Claro. Eso me es una buena enseñanza. Entonces resulta que me sacan de ahí y a los 10 días el director necesitó quien le reemplazara al periodista económico. ¿El de la misma del mismo Radial Colombiano? Ok. Entonces yo dije, me echó por mal, pues tengo que demostrarle que soy bueno.
Entonces fui y reemplacé al periodista económico. Cuando llega el hombre y a los 15 días después de que terminé el reemplazo me dice no, que yo le servía, que me había ido muy bien en economía, porque yo ya me sabía que tenía que jugar era con la tachiva, con la primicia. Entonces yo ya buscaba a quién llamar que me diera primicia. Entonces fui 15 días periodista económico. Estando en esas, el señor de Todelar, Jaime Tobón de la Roche, había comprado La Voz de la Música, ¿recuerdas? Era la última emisora del día, la que menos escuchaba, era la emisora del rock y todo eso, la de los colinos de la época. Escuchaban se oía muy mal porque era la última emisora del día, era de medio kilovatio de potencia en antena, cuando en esa época Caracol era de 50 y Radio Sotatensa era de 100 kilovatios en antena. Este era de medio kilovatio, entonces escuchaba y aquí en el Valle de la Urra. Entonces Jaime Tobón de la Roche, no sé qué negociación hizo con Todelar, porque yo no tenía de eran, no tenía Todelar. Entonces compra Radio Metropolitana, y en Radio Metropolitana empieza a hacer lo mismo que hacía Radiovisión. Radiovisión para mí fue la emisora más bien concebida, más bien programada que tenía la ciudad de Medellín. Ahí estaba Weimar Muñoz, estaba Jaime Tobón, tenía deportes. El tipo se trajo un concepto de periodismo radial de México. Por decía, señor locutor, quiere hacer el favor de decirme qué horas son. Sí, lo recuerdo. Entonces, lo mismo para las noticias, ahí era el noticiero Clarín. Entonces, él se lleva ese mismo esquema y lo monta en Radio Metropolitana. Y montan un noticiero con Jaime Saldarriaga, ¿lo conociste? Saldaga, que tuvo un programa que se llama Saldaga Muerte de Trolaga. Era hincha de Nacional, pero era un gran periodista, Jaime Saldarriaga. También estaba un gran locutor, Leonidas Velázquez, excelente locutor. Todos los días me descristaba más por su calidad, por su buena voz y su excelente ortografía. ¿Y sabe quién era él? Yo lo reconocí. Era un sacador de arena de la quebrada La García del municipio de Quito. Y don Miguel Zapata Restrepo, yo no sé quién lo descubrió. Tremendo locutor y tremenda ortografía. Le aprendí. Tremendo. Le aprendí de ortografía a ese señor. Saludos además para su hijo Gabriel Zapata. Ah, Gabriel Zapata Correa. Sí. Hijo de, claro. Bueno, esos eran unos maestros que uno se quedaba. Yo no sé ellos dónde tenían el conocimiento, porque en una época la universidad prácticamente no existía. Pero uno les tenía que aprender era a ellos. Y yo que venía a la universidad les tenía que aprender. Yo aprenderle a Leonidas Velázquez. ¿Y entonces qué hacías en esa etapa? Bueno, en esa etapa entonces... En Todelar. No era Todelar, era... pero Jaime la afilió a Todelar. Ah, ok, muy bien. Jaime Tobón la afilió a Todelar. Entonces empezamos a hacer el noticiero del informativo metropolitano. Entonces era Jaime Saldarriaga, estaba también, estaba también uno que fue concejal en Envigado, hombre, que trabajó en El Tiempo, Jaime, bueno, se me olvida el nombre de él. ¿Y qué fuente? ¿O todos hacían No, todo? yo hacía todo. Okay. Yo era el que iba a la alcaldía, a la gobernación, pero entonces yo empecé a hacer mucho lo de la parte de primo judicial. Entonces, estando yo ahí en el balcón de Radio Metropolitana, comienza la guerra cruel de Pablo Escobar, del narcotráfico. Entonces, estando ahí, veo que unos tipos cogen un campero, era un Suzuki, el CJ410, se acercan a él y yo mirando, sacan un revólver y asesinan a la persona técnica. Salgo a la carrera a averiguar con los policías a ver qué había pasado y era un notario del municipio de Envigado. Era el notario de Envigado, la víctima. Entonces, yo tiré la noticia por Radio Metropolitana, por ahí me escuchaba muy poquita gente, pero entonces don Jaime Tobón de la Roche me regaló un programa que llamaba ¿Qué compra, qué vende? Para que yo ganara un poquito más de plata, porque yo me ganaba la mitad del salario mínimo con el noticiero, la mitad del salario mínimo. Entonces Jaime Tobón de la Roche me regaló un programita que llamaba ¿Qué compra, qué vende? Y con eso me hacía la otra mitad. Entonces Jaime me dijo, Rodrigo, cuando tenga alguna noticia o algo, llame a Todelar para que entren los informativos de Todelar. Okay. Entonces yo debuté con el informativo de Todelar con esa noticia que habían asesinado. Entonces, desde Todelar Envigado. Entonces desde ahí transmití. Entonces ya de ahí
Yo entré al programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, que era por la mañana, los sábados por la mañana. Y ya en ese programa ya empecé a tener como audiencia. Hasta que ahí estuve 2 años. En Radio Reloj iban a hacer un noticiero, me llamaron a mí, pero hacían examen de voz y yo tenía voz de tarro. Entonces fui, no, usted no sirvió. Entonces pasaron 2 años yo ahí en Radio Metropolitana, pues no ganaba mucha plata, pero me sentía muy bien y pasaba muy bueno. Hasta que llega Rodrigo Pareja, que en paz descanse, Rodri, te extraño mucho, fuiste mi tutor, fuiste mi maestro. Entonces Rodrigo Pareja me escuchaba en el programa de ¿Qué compra, qué vende? Entonces Caracol había empezado un programa insignia, que lo sigue siendo, que se llamaba Cómo amaneció, cómo va y cómo anocheció Medellín, dirigido por Javier Velázquez Yepes. Entonces, el periodista judicial, que creo que era este muchacho que hace los animales, La Tierra, los Animales y el Hombre. Okay. ¿Cómo es que llama él? Bueno, creo que él era él era el periodista judicial, junto con Álvaro, muchacho Álvaro que también murió, Álvaro Grisales, que inclusive murió en plena juventud, Alvarito, sirviendo para RCN, murió Álvaro Grisales. Entonces, Leonel Gallego, como se había ido Leonel, entonces ellos le editaron un reemplazo de Los Leonel. Animales, el Hombre y Leonel. Sí, pero Leonel se fue a hacer ese programa de estrella sí, claro, de televisión, y le dio 8 años. Y sigue, creo, el programa sigue, y yo nunca me perdía por la forma como Leonel hacía el programa, así, de una forma sin tapujos y sin nada, hacía su programa sin demeritar a los campesinos ni nada, una belleza de programa. Entonces yo reemplacé a Leonel en Caracol, pero entonces también me llamaron a Caracol a hacer un programa que llamaba Sobre Ruedas. Entonces me dice Rodrigo, él era el jefe de prensa de la Gobernación de Antioquia. Rodrigo, yo lo recomendé a usted en Caracol, y ¿por qué no habla con Javier Velázquez? Y vaya ya. Y fui. Cuando me dice Javier, Rodrigo, ¿usted qué? Usted está muy bien palanqueado aquí, hermano. Usted no necesita nada. Traiga ni hoja de vida ni nada, hermano. Vaya a personal a ver qué papel le van a pedir. Y empiece mañana. Javier, ¿cómo que empiece mañana? Sí, es que, hermano, necesito para mañana. Es que estoy haciendo un programa que llama Sobre Ruedas. Y yo necesito presentarlo mañana. Pero déjame, yo renuncio donde... ¿Y cuál era la temática de Sobre Ruedas? Ya sé que yo te cuento. Entonces yo voy y le digo, yo tengo que renunciar allá. Cuando voy a renunciar a Radio Metropolitana, llegan los dueños del noticiero y me dicen, Rodrigo, no le vamos a cobrar preaviso, porque cuando le cobraron preaviso. Y yo, ¿por qué? No, pues que para nosotros es un orgullo que usted se vaya para Caracol. Es que nosotros somos sus maestros. Yo, ¿cómo? Usted vea su cheque, vea su plata y vaya para Caracol. Qué bonito. Entonces ahí mismo llegué a Caracol a hacer Sobre Ruedas. Sobre Ruedas era un programa sobre el transporte de carga por carretera. Okay. Entonces, ahí ese programa tuve una relación muy bonita con los camioneros. Y en esa época muchos camioneros manejaban radioteléfono. Entonces yo me hice amigo de los radiooperadores de las empresas, de Otero Soto y todo eso. Yo iba a todas las reuniones de Colfecar, todo eso. Entonces me hice muy amigo de los dueños y de los camioneros. Entonces, todo lo que pasaba en las carreteras era Eras el primero en enterar. Claro. Mira, entonces llega Javier en un momento determinado, no sé qué problema tuvo el titular, que era este muchacho Álvaro Grisales. Entonces Álvaro salió de Caracol y yo lo reemplacé en Judiciales. Entonces yo ya empecé pues ya con toda, yo lo llamaba mis QTHs, o sea mis fuentes. Entonces logré, ya de ahí me hice muy amigo como yo iba a la policía, yo me daba cuenta qué policías eran los que
tocaba la información. En esa época no había oficinas de prensa como ahora ni nada. Entonces yo me relacionaba, era por ejemplo el que manejaba la estación 100. Que la estación 100 era ahí donde es la gobernación de Antioquia hoy en día. Ahí seguía la gobernación, había un parqueadero y ahí seguía donde es el museo de Antioquia y todo, donde está la Plaza Botero, mejor dicho, ahí eso era la estación 100 de policía. Entonces ya de ahí pasaron a la Avenida Oriental. Entonces yo me hice amigo de toda esa gente. Resulta que una vez ya existía la Policía Metropolitana, ahí donde está, que era el colegio de las monjas de la Presentación, que es en la Avenida Oriental. Ya estaban ahí y una vez había oficiales, no sé si hay, pues que los periodistas no les caíamos bien. Entonces yo como que no le caía bien a un teniente. Y resulta de que me encuentro, yo había tirado una noticia sobre un atraco a un banco, un robo muy grande que hubo en Medellín. Yo le había tirado por Caracol. Entonces voy a la Policía Metropolitana porque yo iba por los boletines. Entonces me encuentro con un sargento que trabajaba en esa época en la estación 100, que hoy en día es el 123. Cuando me vi hablando con él, un teniente le dijo que le iba a seguir consejo de guerra, que él estaba filtrando la información conmigo. Eso fue horrible. Yo dije, lo echaron a un sargento y me tiré por tomarme un tinto con él. Pues afortunadamente él se supo defender y logró comprobar pues que no me dio ninguna información, además no me había dado ninguna información, pero éramos amigos. Lo que pasa a uno en el periodismo judicial. Vale, ahora mencionaste que parte de tu debut comienza en una época muy fuerte de narcoterrorismo. ¿Cómo fue cómo viviste ese periodo, digamos, como periodista judicial? Para que pero antes te iba a contar algo que me ocurrió que marcó también mi vida como periodista judicial. Te iba a contar eso porque mi segundo turno de festivo en Caracol me catapultó. Porque resulta de que hubo una masacre en el barrio El Bolo. ¿El qué? Barrio El Bolo, 15 muertos. El Bolo. Barrio El Bolo de Guayabal. Yo creo que es la primera masacre registrada en Colombia, 1987. La primera masacre así registrada en una área urbana, pues como Medellín. Resulta de que como que se estaban registrando unos robos en buses y algo en esa zona, y había un grupo de ayudantes de carros y de conductores de Guayabal y eso, que se reunían en un callejón del barrio El Bolo a jugar cartas y a jugar dados y llegó un grupo, era presidente Belisario Betancur, llegó un grupo y los filó y los mató a todos. Resulta de que nosotros nos hacíamos pues de fuentes, teníamos una de las fuentes de nosotros también eran las niñas que manejaban EDATEL, en la época se llamaba EDA. Entonces la jefe de todas esas niñas era amiga mía, muy amiga. Entonces me llamó y me dijo, Rodrigo, anoche escuché una balacera impresionante. Ella vivía en este barrio, Viviendas del Sur, eso. Una balacera impresionante. Entonces madrugaron los periodistas que eran de judiciales y ya tenían experticia en eso. Entonces yo madrugaba por los boletines. Resulta que cuando eso, y en esa época a nosotros la policía no nos guardaba los boletines como ahora, que sacan un boletín y es el nombre, el muerto y ya. Ese día nos entregaban a nosotros unas hojitas con todo lo que había pasado, todo lo sucedido. Entonces, como había tanto muerto así aislado, los periodistas no se dieron cuenta que era una masacre porque entregaron ya papelito. Entonces, cuando yo veo el primer papelito con la dirección más o menos que me dice la señora, yo dije, no, aquí pasó algo que nadie se ha dado cuenta. Y empiezo a contar papelitos y veo que era la misma dirección, la misma hora, y entonces cuento los 15 muertos. Entonces en el informativo de las 12 de urgente, Medellín informa desde el comando de la Policía Metropolitana, una masacre se ocurrió, y eso, el grupo se llamó Amor por Medellín, nunca jamás lo volví a mencionar.
Es que un grupo de delincuencia de amor por Medellín, entonces eso vino Belisario Betancur, estuvo mi Isidro ya pues después de haber hecho la noticia, ya fui para hacer el seguimiento. Belisario estuvo prometiendo de todo en el barrio La Colina. Él prometió de todo para ese barrio. Para esclarecer. Claro, para esclarecer esa masacre. Nunca se esclareció, nadie supo qué era ese grupo. Entonces eso fue, desde ahí, entonces yo ya me catapultó, yo ya era un chato del periodismo judicial. En Caracol. En Caracol. Entonces, de ahí ya empecé a darle el periodismo judicial en forma, ya a tener... Y te dieron ya más salas, te dieron ya sí, mejores condiciones, mejor sueldo. Mejor, no. Y yo era el que menos ganaba en Caracol. De los periodistas yo fui el que entré con menos sueldo. Pero esto de sueldos, hay una persona que yo aprecio mucho también, además de Javier Velázquez, a Rodrigo Pareja, a Yamidama. Resulta de que el 27 de septiembre de 1987 estaba yo también en Toro en Caracol. Nosotros teníamos el programa Como Amaneció Medellín con otro maestro del periodismo, Diego Vargas Escobar. Y Diego Vargas Escobar hizo algo que ningún periodista había hecho en Medellín, y fue escuchar a los oyentes, escuchar a la gente. Entonces él tenía la hora de la coba, era donde él mencionaba todo lo malo que pasaba en la ciudad. Vea, este policía hizo esto en tal parte, vea este muchachón, vea ese hueco que hay, es que la alcaldía de Medellín, qué muchachón, pagamos impuestos y la alcaldía de Medellín, ¿dónde está la alcaldía? Y cómo era el que más escuchaba. Ese señor hablaba y eso era. Y en esa época la radio era lo más importante, a uno lo escuchaban en todas partes. Y lo digo porque cuando yo seguí ya periodismo judicial y seguía haciendo sobre ruedas, seguí un año más haciendo sobre ruedas. Pero entonces yo madrugaba a las 4 de la mañana y tenía que estar a las 5 en Caracol, porque sobre ruedas empezaba a las 4:30 con el primer boletín. Entonces yo a las 4:30 estaba cogiendo bus en el centro de Medellín y yo escuchaba cuando decían, en todos los radios lo ponían a todo taco, sobre ruedas, los hombres que movilizan el progreso acompañados por Caracol. Y yo salía y yo me tapaba los oídos para yo no escucharme. Yo era en todo el centro y yo le decía a mis amigos, ese no soy yo, esa voz de tarro tan horrible. Entonces ya cuando llegaba a Caracol ya empezaba ya a hacer grabaciones de sobre ruedas y hacer la famosa ronda con policlínica y todo eso. Ahí fue donde nos dimos cuenta de un personaje del M19 que mataron en Caldas, Almarales o algo así. Lo mataron en Caldas, lo mató la policía de una forma muy atroz. Primero le quebraron los pies y después lo acribillaron. Y nadie sabía. Y nos dimos cuenta por la información de Policlínica. En esa época los empleados podían hablar con nosotros. Es que teníamos una tarjeta profesional que la quitaron con la tarjeta profesional de periodista, la quitaron. La iba a traer porque es que ahí está la ley. La quitaron con la nueva constitución que pues, es garantista de los derechos. Garantista 75. Sí. Es garantista de los derechos, pues, o eso dicen quienes los constituyen, pero ellos cometieron un grave error. El artículo 20 de la Constitución, cualquiera puede ser periodista, cualquier persona puede ser periodista. Así sea uno vota y todo. Si se pone una cosa aquí que es periodista, prensa es periodista y lo tienen que respetar. Primero no. Y primero este artículo, esta tarjeta tenía en la parte de atrás algo muy importante, decía, los empleados oficiales tienen obligación de suministrarle la información y el acceso al periodista o será sancionado con destitución. Y esa ley se cayó. Entonces ya los periodistas, sobre todo los judiciales, cuando necesitamos una información tenemos que acudir a la voz oficial. Ya no puede, que un policía nos dio la información, no, que es que el policía me dio la información, lo echan. Entonces yo no sé cuál es la libertad de expresión aquí. Yo creo que es un sofisma. Aquí no hay libertad de expresión. Eso sí te lo digo, y más en este punto de vista judicial. No hay libertad de expresión. Bueno, entonces ahora sí volvamos entonces a la pregunta que te hacía ahora. ¿Cómo viviste todo ese periodo de narcoterrorismo? Fue una época, estamos hablando de la década de los 90 en particular, fue una época muy fuerte en Medellín y en todo. Horrible, para un periodista judicial, ¿cómo se vivía eso? A propósito de eso, mira, aquí tengo día por día. Estos son tus vídeos. Mire los logos de Caracol de la época, mire. Caracol Radio, de Más Compañía.
Entonces, nosotros llamamos las Biblias. Jorge Luis Velázquez, eran Jorge Luis Velázquez, Beatriz García, Jorge Luis Velázquez y Jairo Calle Conejo. Ahí están las letras de todos ellos. Ok. Pero esto es como una especie de bitácora, ¿ok? Sí, es una bitácora, mira. Ya aquí fuimos más sofisticados en 1992 cuando muere Pablo, 92, aquí está toda la historia de lo que hizo Pablo. Aquí está Esto es una joya. Esto es una joya. ¿Ese es qué año? Esto estamos hablando de... Del 93. Espérate, eso quiere decir cinco hombres. Bueno, pero este es 1990. 1990. Aquí está empezando la guerra, en el 90. Mira, aquí está, vamos a ver la del 93. Mira, esta del 93 es muy importante, porque aquí está la muerte de Pablo Escobar. Aquí está la muerte de Pablo Escobar, la hora, todo. Pero miren la forma como lo teníamos que hacer, porque es que en esa época apenas estaban saliendo unos computadores que en el colombiano llamaban Tandy. Ajá. Entonces todo tenía que ser así, manual, ver. Diciembre 12, diciembre 8 festivo, entonces así. Diciembre 2, miren. ¿Y qué anotaban aquí, Rodrigo? Anotamos la hora, lo que pasó en el momento, ahí se anotaba y quiénes fueron las víctimas y todo. Esto me ayudó mucho, inclusive para ayudarle a muchos investigadores de la policía. Bueno, entonces le cuento lo de la pregunta. Esa época fue muy, muy dura para el periodismo. ¿Para vos en particular? Para mí en particular, durísima, porque lo que le está diciendo yo ahora de la cova en el barrio mío empezó a haber ya, porque la mafia aquí descubrió que de la cocaína, lo que les quedaba en las tazones, en esas ollas, lo raspaban y sacaban una cosa que llamaba bazuco. Entonces ese bazuco empezó más o menos en los años 80, ¿cierto? A tener su agua y a vender mucho. Entonces empezaron las plazas de vicio. Resulta que en el barrio que yo vivía montaron una plaza de vicio. Yo no tenía idea, porque Diego manejaba la cova, nosotros no la hacíamos, él la manejaba. Y resulta que denunció uno de esos expendios en el barrio donde yo vivía. Cuando ya estaba el cartel de Medellín, ya estaba acechando a los jóvenes, y en esa época tenían unas bandas muy peligrosas. Estaba la Ramada, había la banda de un tipo que llamaba Chirusa, la banda de Chirusa, y la banda de Chirusa era la de Guayabao. Pues resulta de que se fueron para el frente de mi casa y empezaron a gritar: ¿cómo amaneció Medellín, sapo y huetantas? Y mi mamá, más asustada, me decía: Rodrigo, ¿usted qué pasó? ¿Qué hicieron? Yo no sé. ¿No estabas casado en ese momento? No estaba casado. Entonces mi mamá muy asustada, me dijo: ¿pero qué está pasando? Porque ellos están diciendo. Mi mamá sabía la peligrosidad. Ellos tenían niños sicarios, niños que ellos no le ahorraban un tiro a nadie. Ellos eran pistoleros, eran así como lo es, y para ellos eso era una fortaleza, eran muchachos. Entonces esos niños mataban a que fuera. Le cuento que para salir de mi casa me dio esta diarrea. Yo iba a salir y yo no sabía por qué puerta salir. ¿Sabe qué me dan ganas? De poner una escalera y salir por la casa de los vecinos, para no salir por la puerta de mi casa. Después llegó a un negocio que había al frente de la cancha de Campamoro, un narcotraficante. Ese también me la montó, que porque yo era un sapo. Y en ese momento ya estaba Pablo resurgiendo, porque es que Pablo surge ya como mafioso más o menos en el 80, pero antes en el 80 había otra mafia, que era la mafia que se manejaba en el barrio Antioquia, la mafia que se reunía en los negocios que había al frente de la época, que el 70 de la época eran los alrededores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que allá empezaron los primeros mafiosos, que ellos primero eran mafiosos, ellos eran contrabandistas de picadura y licores, y después por medio de los peruanos y de los bolivianos que pasaban por aquí se dieron cuenta que el negocio de la coca era mejor, y ahí fue donde nació la mafia. Entonces los primeros que empezaron a tirar fueron ellos y los del barrio, el Chino Darle, bueno, una cantidad de gente pues, que es mejor no mencionar. Y entonces ellos fueron antes de Pablo, y muchos de ellos apenas Pablo ya coge su poder, ellos se van, y inclusive la gran mayoría se fueron, y yo creo que hoy en día viven en Estados Unidos, son grandes hombres de Estados Unidos. Paradójicamente se volaban para Estados Unidos.
y eran narcotraficantes. ¿Y llegaste a tener amenazas directas? Sí, directas. Sí, ¿Cómo te amenazaban, Roy? Una vez en el banco del aeropuerto, el tipo que yo les digo que manejaba, que era que peligroso, pues al último me di cuenta que no era tan peligroso, era más peligroso yo. Me dijo que yo era un bocón y que me iban a matar. Me lo dijo en el banco del aeropuerto porque me consignaban la nómina de Caracol en el banco del aeropuerto. Cuando yo en el aeropuerto tenía el banco comercial Antioquia. En el Olaya. En el Olaya. Entonces me amenazó así de frente y yo, ay Dios mío, para acá está. Entonces fui y le conté a mis compañeros, una de ellas Beatriz García, y Beatriz García me decía que ella, como ella tenía tan buenas relaciones con el B2 de la Cuarta Brigada, me decía que tranquila, que ella me mandaba a aprender. Después me di cuenta que realmente ella era la hermana del comandante doble cero de las autodefensas que se estaban formando entonces, pero me di cuenta fue cuando yo estaba en el colombiano. Es más, me di cuenta fue cuando vi encapuchado al comandante doble cero, lo vi y al verle en los ojos lo distinguí, yo dije, ese es B. Ay, Dios mío. Con razón ella me decía que yo estaba muy protegido, claro, porque hicimos muy buena amistad, yo la estimaba mucho, era una gran periodista y realmente ella me protegió. ¿Y atentados? ¿O todo no, nada. Se quedó en amenazas? Todo se quedó en amenazas. ¿La amenaza más aburridora cuál fue, Rodrigo? Que inclusive pudo Bueno, la más aburridora, no, la tuve ya al final estando con el Kim. Esa sí fue muy aburrida para mí, muy aburridora. Terminé con medidas de protección, con chaleco antibalas. Pero no te voy a mencionar pues porque ¿Cómo reaccionó? Claro, no, tranquilo. ¿Y cómo reaccionó tu familia frente a eso? Es decir, no, ¿vos te casaste? ¿A qué edad te casaste? Yo me casé a los 29 años. ¿Y ya eras periodista judicial? Ya era periodista judicial. Listo. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa es una gran mujer, la conocí, era vendedora del cafetero. La hice mi esposa. Pues, usted sabe que en radio a uno en esa época le resultaban mujeres, eso, increíble, el poder de la voz, eso atraía mucho a la mujer. A pesar de que tenías voz de tarro, era una voz de galán para las mujeres. Imagínate, y entonces eso atraía mucho a las mujeres. Entonces le da uno para no tener una esposa ni nada, pues, para uno ser realmente... Para llevar una vida licenciosa, sí, digámoslo así. Sí, pero entonces di con una mujer que comprendió todo eso. Es más, yo la conozco a ella cuando estaba vagando, y como ella trae el cafetero, entonces íbamos así, entonces ella me echaba la plata en el bolsillo porque yo pagara. Bueno, porque yo pagara. Entonces, desde ahí yo dije, a esta mujer no la cambio por nadie. Mi esposa, llama Elena Correa. Elena Correa. Y Elena supo lo que hacía, supo todo. Claro, ella sufrió en silencio todo lo mío, supo esperar. Nunca me recriminó porque yo no amaneciera en la casa. Nunca me preguntó, ¿usted dónde amaneció? Nunca. Porque sabía que yo amanecía trabajando. Yo amanecía en una tragedia en una mina. Nosotros trabajamos casi 24 horas. Una vez amanecí buscando bombas en Medellín porque les dio por ponerle bomba a todos los bancos. Entonces yo me di cuenta, Pablo Escobar puso, acá en todas las sucursales puso unas bombas. ¿Sabe cómo eran las bombas? Eran unos tarros de sartina grandes, llenos de una arena y unos cables. Yo no conocía, hasta que en medio de la guerra el ejército nos hizo a varios prestas judiciales, nos volvió casi que militares. El ejército nos hizo un curso muy completo de corresponsales militares, duró 9 meses, inclusive nos facilitaron los uniformes del ejército. Nosotros tenemos 2 uniformes del ejército y teníamos que hacer curso de supervivencia. Lo que pasa es que un huracán que llamaba Joan, creo que fue un huracán, hizo que el curso de supervivencia que íbamos a hacer en la Alta Guajira, en unas avionetas que nos llevaron, nos quedáramos en el huracán y terminamos fue en una parranda en el club de oficiales que tiene la primera división en Santa Marta, ahí al pie de la bahía, ahí en toda la playa de la bahía. Eso es lo más lindo. Ahí terminamos el curso de supervivencia. Pero el ejército nos capacitó precisamente para eso, para que nosotros supiéramos qué peligros corríamos, cómo utilizar las armas, cómo son las armas, qué clases de armas eran y qué explosivos eran. Porque es que yo una vez, en una de esas amanecidas, me fui y con el conductor nos encontramos un tarro de esos en las afueras de un banco en
en el sector de lo que era el Teatro Colón, más o menos en Palacé con San Juan. En toda una esquina había un banco, no recuerdo si era de Occidente o de... En todo caso, ahí les dejaron el tarro de sardinas con tierra. Entonces, el conductor lo vio y yo me fui, yo lo cogí y lo manipulé. Y, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una bomba, ¿no? Esto es un tarro de sardinas. Cuando en el momento llegó, en esa época, el DAS, llegaron los del DAS, ellos me conocían. Rodrigo, ¿usted qué está haciendo ahí? No, aquí queda hombre, eso es una bomba, hombre, que usted no sea bruto, hombre, eso es una bomba. Y es de tantos kilos, era como de 10 kilos. Entonces ellos ahí mismo la cogieron y ellos la desactivaron. Pero estuve a un pelito. A un pelito, sí. Y de ahí los carros bomba, que ya empezaron a poner carros bomba. Y me pasa lo que todavía lloro, y el periodismo no se ha dado cuenta, no le interesa, pero nosotros en medio de la guerra perdimos a Diego Escobar, que fue asesinado por una banda, al parecer del barrio Aranjuez, de la época, por las denuncias que hacía, de todas esas, lo asesinaron. Y después una carromba nos mató a nuestra locutora, Miriam Nasa de Sampaio, 1992, por aquí debe estar, pues yo lo tengo por ahí en el 92 debe estar Miriam Nasa. Bueno, yo le digo esto porque se hacen homenajes, que las víctimas, y yo nunca he visto que el periodismo tenga en alguna parte todas estas asociaciones que te dicen, decimos tener, el ciclo, nunca lo mencionan, no le importa, pero murieron por una sociedad. Miriam Nasa murió cuando salió de Caracol e iba a grabar Las Cuñas. Ella era la voz más linda que tenía el periodismo colombiano en esa época. Ella era la locutora de Caracol Noticias, primero fue de RCN. Entonces ella iba a grabar Las Cuñas para hacer una campaña para los niños enfermos de cáncer del Hospital San Vicente Fundación. Ahí murió también la enfermera que la llevó. Entonces, una tarde, una mañana, yo estaba trabajando por la noche en Caracol, yo trabajaba de noche, pero Orlando Cabi Correa, que era el director de noticias de Caracol, me pidió un favor de que Eugenio Correa Ospina, que era otro periodista, tenía día libre, me dijo que madrugara yo porque había transmisión de mando en medio de la guerra, con Pablo Escobar en medio de las bombas y todo, transmisión de mando de la Policía Metropolitana en la Escuela Carlos Olmo. Entonces me mandaron el Transmóvil para mi casa, porque nosotros teníamos unos Transmóviles. Caracol se distinguía por los Transmóviles que tenía. Entonces me llamaron, me mandaron el Transmóvil, me llevaron hasta allá hice yo las transmisiones, transmisión de mando, un coronel Sánchez creo que fue el que asumió el mando, y yo me acuerdo que era el que salía. En todo caso, ya después cuando terminé el trabajo, Diego Vargas Escobar, en esa época se había salido de Caracol y había montado su propia empresa en La Voz de las Américas, y se llevó los periodistas judiciales de otra emisora. Me iba a llevar a mí, pero cuando en Caracol se dio cuenta que Diego me llamó, de Bogotá me mandaron una carta y me subieron el sueldo, para que yo no me fuera. Entonces yo ya quedé nivelado con todos los periodistas de Caracol. Pero antes ya, les voy a contar, antes ya me habían hecho, gracias a Yamida Más, me habían hecho otro aumento de sueldo. Y entonces ese día, uno de los periodistas que era de Todelar se llamaba Rodrigo Gómez, no sé si estará vivo porque no volví a saber nada de Rodrigo, que también fue otro maestro de periodismo, y él me enseñó cómo cubrir las fuentes. Entonces Rodrigo no tenía transporte y me dijo, Rodri, llévenme hasta la glorieta de la minorista, que yo voy para radio. Cuando eso, la emisora, estaban empezando estos trabajos del metro y todo, la emisora queda en el centro, de La Voz de las Américas. Entonces, te dejan en la glorieta de la minorista. Cuando llegamos a la glorieta de la minorista, yo no iba escuchando nada porque llevaba audífonos esperando, y además venía escuchando a Caracol y yo había acabado de escuchar a Miriam Nasa. Yo la tenía ahí. Cuando yo que sube un hongo de la vía regional, subió un hongo, como si fuera una bomba atómica. Un hongo, subió un hongo. Entonces empieza Jairo Calle a llamar por el interno que llevamos ahí. Entonces dice, urgente, ¿quién está por la minorista? Entonces yo al frente de un incendio. No, hombre, ¿cuál incendio? Un carro bomba. Entonces ahí mismo entramos en el carro, allá, eso quedó desolado ahí. Y
los carros incendiados y todo. Yo empecé a abrir carros para que la gente saliera, pero fue horrible, horrible. Ver teas humanas, niños ardiendo. Entonces yo empecé como a desmayarme. Entonces, en ese momento llegó la fuerza élite y estos llegaban era disparando. Yo no sé por qué creían que los que hacían el cartel estaban ahí. Y llegaban disparando. Y a mí me parecían esas balas de fusil, era un fusil 7.62. Eso silba horrible y me silbó uno por la cabeza. Entonces me metí a la estación de bomberos Los Libertadores. Entonces, ahí mismo el conductor de carro también se metió allá. Entonces mismo lo bomberos, no, saquen el carro de aquí. Yo, hermano, nos van a matar. No, que saque el carro antes. Apenas vimos que calmó, salimos. Cuando en ese momento un policía que me conocía, era morenito, llegué y me mira y me dice, don Rodrigo, venga, ¿usted conoce esto? Era una licencia amarilla del Ministerio de Comunicaciones de Colombia de primera categoría, clase 1. La licencia mía era clase 3 para radios, emisoras chichipaticas. Esta era clase 1, decía Miriam Nasa de Sampaio. La gente, venga, ¿usted dónde sacó estos papeles? No, de ahí, pero es que esta es la locutora de Caracol. Me dice, pero es que es ella. Yo, no es ella, ella está, yo la acabo de oír, es ella. Porque estaba totalmente, era un torso. Puede ser. Entonces vino el policía. Ella iba en ese carro, un Renault 6. Resulta que el día anterior ella me está vendiendo el carro. Y por el color, que era más bien feíto, le dije, no, María, me acaban de vender el carro con el color, con Renault 6, el color tan feo. ¿Qué color era? Era un color como naranjado, todo raro. Yo no, ¿cómo vender el...? No, Rodrigo, es que yo no hago ignorar por ustedes y por Colombia y por mis hijos, porque es que cuando pusieron la volqueta bomba en San Juan, cerca a la casa del niño del deportista, yo iba en mi carro y una de las esquirlas me dañó el parabrisas, casi caigo en ese carro. Yo, ay, ¿qué vas a hacer? No. Ya le pedí a ella y a mi amada Caracol que me manden para Barranquilla, que soy de Barranquilla. Yo voy a viajar a Barranquilla, por eso estoy vendiendo el carro. Cuando yo veo ese carro, yo empecé a gritar. Y yo vi a mi compañera, y yo tenía el micrófono abierto, Caracol estaba ahí, estábamos en noticiero, y yo a los gritos. Y yo no, desconsolado. Y los niños, sus hijos, ¿yo qué les voy a decir? Ustedes no se imaginan la angustia que viví en ese momento cuando se me acerca una muchacha, Silvia, ¿qué es ella? Silvia, que ella era de televisión, se me olvidó el apellido de Silvia. Silvia Hoyos. Se me acerca y apenas le digo, mira Miriam, y empezamos todo. Entonces hicimos, la policía fue a sacarnos que para levantamiento y apenas nos vieron en un círculo ahí llorando. Y uno me decía, no, si ella era periodista, de los que lloren, y su compañera. Déjenlos que lloren. Pues bueno, pasa el tiempo, pues las horas, Caracol me llama y dice, Rodrigo, no te vas a mover de ahí para que no cambien el cuerpo de Miriam. No te vas a mover. A las 2 de la tarde llega un señor, muy bien puesto, un ingeniero, con 2 niños pequeñitos, y se me abrazan y empiezan a gritarme, diga periodista que usted está equivocado, ¿cierto? Usted se equivocó. Y yo, ay Dios mío, yo quisiera haberme equivocado. Pero sí es Miriam la que está ahí, Miriam, mi compañera, la muerta, y es Miriam. Entonces, esos niños, yo no sé ese señor cómo los consoló. Eso fue horrible, para mí ese día, yo no sé cómo lo viví, no sé, se me borró todo. Desde de ahí Caracol me dice, no suelte a Miriam, me toca irme para el anfiteatro. Cuando eso nos dejan entrar al anfiteatro, a ver organizar todos esos cuerpos y todo, y yo ver organizar las partes de Miriam. Lloré horrible cuando por la noche me voy a descansar, iba a prender la televisión, todavía estaba yo en Caracol por la noche, prendo la televisión, urgente, nuevo carrón, escuchen lo que le pasa a un periodista que va a cubrir info, escuchen, y yo a los gritos por todos los canales de televisión. Eso me marcó mi vida, y espero que el periodismo en Antioquia entiendan que en la guerra murieron periodistas, y una de ellas fue Miriam y el otro fue Diego Vargas Escobar, porque yo veo que hacen homenajes y hicieron allá donde hicieron el edificio sí, muy bien, hicieron homenaje al coronel
que entre otras cosas Franklin. al coronel Valdemar, Ah, vale. y se habla del homenaje, pero nunca hablaron del homenaje a Miriam Nasa. Nadie habló del homenaje, ni los periodistas hablan. Yo fui la única voz que dije ahí, pero estaba en el colombiano, al último fui un cero a la izquierda en el colombiano. Entonces ya, me callé la voz, pero aquí la llevo en mi alma. Escribí un libro, se llama Curso de Expresión Oral, porque esa locución y esa voz de tarro me llamo y yo tengo que escribir un libro para que la gente no tenga voz de tarro. Entonces Bolivariana me patrocinó, escribí un libro de expresión oral para periodistas, y ese libro empieza con un homenaje a Miriam Nasa y a Diego Vargas Escobar, porque los llevo en mi alma, en mi corazón y en mi pensamiento. Y entonces esa fue la época de nosotros en esa guerra. Los periodistas, pues, no sé cómo sobrevivir. A Silvia María Hoyo me la encontraba en todas partes, la pobre Silvia María, una mujer a la 1 de la mañana, viendo la fuga de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar se fuga de la cárcel. Y nosotros allá hay unos tipos enruanados y lo primero que le veíamos eran ametralladoras, cuando empieza a subir esas fuerzas élites con unas boinas aquí rojas, con esos fusiles, y esos tipos enruanados allá al lado de nosotros nos dejaron subir a la catedral, pero quedamos más o menos a 1 kilómetro. Entonces esos tipos enruanados entonces era la gente de Pablo, y al lado de nosotros. Y entonces hubo un momento en que esos manes, no, pero entonces van por el doctor, tenemos que emboscarlos, y nosotros ahí, yo Silvia, nos van a matar. Donde esto se arma la pelotera aquí, por fortuna unos tipos están muy bien comunicados, ya se han dado cuenta que Pablo iba muy lejos, entonces ya dejaron que esas fuerzas especiales pasaran y llegaran allá. Pero sí fue un momento de los periodistas que vimos ese instante, esos periodistas de radio, de televisión, fueron unos héroes. Rodrigo, ¿y cómo sigues adelante después de esos hechos tan fuertes? O sea, ¿qué hiciste para poder continuar? Porque esas escenas son realmente muy fuertes, muy dolorosas. Bueno, pero ya la situación se fue mejorando un poquito, entonces ya el conflicto se fue volviendo otro conflicto, y aparecieron grupos armados, pero ya no pues tan fuertes, o por lo menos no tenía esa casa tan notoria como era Pablo, pero ya sí, aparece la oficina, aparecen ya bandas, aparecen otras bandas, se acaba la ramada, se acaban los magníficos, pero surgieron otras bandas. Entonces ya sigue el otro conflicto, que es el de los paramilitares, la guerra paramilitar, que también fue horrible para nosotros. ¿En alguna de las empresas en que trabajaste les dieron algún tipo de apoyo psicológico después de registrar cosas como nunca, éramos los periodistas y teníamos que afrontar todo. ¿Y nunca lo solicitaste? Nunca lo necesité, gracias a Dios. Tuve muy buen apoyo de mi esposa, de mi madre que fue, pues, eran los que me apoyaban y eran mi sustento, pues, psicológico, ellos, y de mi familia. De ahí nació mi hija. Entonces ya traté de que mi hija, pues, no, pero mi hija llegaba, aprendió con lo que hacía mi mamá y mi esposa, porque como vivíamos al pie de los bomberos de Guayaba, entonces cada que salían los bomberos llamaba a mi mamá, Rodri, se movió la flota, averigüe qué pasó, después mi esposa, hasta que una vez la que todavía la tengo grabada, llamó, papito, tenía mi hija como 3 años, papito, ya se movió la flota, ya, váyase pues para que coja la noticia. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Estefanía Martínez Correa. Ya es una mujer, ya casada. Es ingeniera, ella es enfermera profesional, es ingeniera de nanotecnología, es la primera ingeniera de nanotecnología que hay en Colombia. Terminó una maestría en ingeniería de materiales, pero se basó mucho en la investigación del cáncer, sobre todo el cáncer de estómago, y anda en esas investigaciones tratando de encapsular una serie de medicamentos que son inyectados y son dañinos para las personas, sobre todo los riñones, con medio de nanotecnología y de cuestiones naturales. Está tratando de hacer eso y va muy avanzando en esas investigaciones. Bueno, Rodrigo, ¿en qué momento aparece la chapa de Masacre? Bueno, eso apareció en El Colombiano, porque pues el colombiano cuando estuvo en la Mercedes era una familia, y todos éramos lo mismo, éramos los que trabajaban en la prensa, los técnicos, éramos como hermanos. Y había una cantidad de gente que trabajaba en esa época en impresión en off, que eso, las máquinas los desplazaron y salieron más de 50 personas
que eran expertos en eso. Entonces éramos muy hermanos, entonces nos manteníamos, pues ir al bar Benitín, eso era un lujo en el colombiano, eso era lo más lindo que era en el colombiano. Nosotros íbamos almuerzo, desayuno y comida, eso es lo que hacía que uno no aburriera en el colombiano. Que entonces era una cosa espectacular. Allá nos reuníamos y entonces hacíamos muchas chanzas y bueno. Entonces había un técnico que fue policía y a toda hora se mantenía con un maletín y un revólver. Entonces estaba y llegué y lo puse, pero este negro, se para el negro, este no, como era morenito, este no es el mono, oíme el negro, jojoyo, me fue a toda hora armado. Entonces, pero este masacre, este man que mantiene masacre en masacre, me voy a venir a regañar aquí, no jodas, no seas masacre. Y había unos que oyeron, se quedó. Me quedaron, que porque yo vivía disque de masacre en masacre. Pero no era porque yo tuviera que ver con eso, no, por el contrario, era porque me tocaba. Y es que me tocaron una situación muy difícil. Otra historia, pues no me la has preguntado, pero que me marcó mi vida en radio, fue la tragedia de Villatina, el 27 de septiembre de 1987. Diego Vargas había recibido 8 días antes una coba de una señora del barrio Villatina que le decía que ella sentía que la tierra se movía y que la tierra rugía. Entonces digo, vean señora, ¿cómo es posible que en Villatinis que la tierra ruge? Y bueno, pero muchachones, vayan a ver qué está pasando por allá. Pues la señora no debe estar diciendo mentiras, si la tierra siente que ruge y se mueve, es por algo. Me toca el turno, es que esos turnos de domingo eran el clásico Medellín Nacional, y me toca el turno a mí. Llego a las 2 de la tarde, cuando llama la señora a los gritos y me dice, ¡ay, don Diego Vargas Escobar! No, habla con el periodista que está encargado. ¡Ay, don Diego, que la verdad esto sí se vino! Cuando yo miro para el oriente de Medellín desde el balcón de Caracol que quedaba en la carrera 79A, número con la 39, ahí en el sector de Laureles, es la Consolata, salgo al balcón y cuando veo ese pedazo de tierra amarillo, y yo, ahora no estaba eso. Ahí mismo pedí el Transmóvil y a las carreras para allá. Cuando llegamos, la gente estaba sacando los primeros heridos, en unos camperos que eran como UAS, unos camperitos que iban por allá, camperos y carritos de esos colectivos, de esos Dodge 100 y eso. Ahí estaban sacando los heridos. Cuando yo veo esa cosa de tal dimensión, entonces yo ahí mismo empecé, deme en cambio que hay una tragedia en el barrio Villatina de Medellín. Entonces me dieron un cambiecito, pues interrumpieron el deporte porque todavía no había empezado el partido, el clásico Medellín Nacional, que quedó 0-0, me acuerdo. Entonces, le vamos a dar un cambiecito, entonces me dan el cambiecito. Y ya de ahí no me dieron más cambios. Entonces yo ya viendo que no me daban cambios, llegó una máquina del cuerpo bombero nomás, en ese momento. Una máquina. No era de bomberos, sino de estas que son como ambulancias. Entonces, cuando los bomberos se ven allá, se ven pues, un montón de heridos y yo no sabía qué hacer ni a quién coger. Entonces, yo le digo yo a uno, pues mientras que me dan cambio, yo te ayudo con la camilla. Él iba arrastrando una camilla porque no tenía otro bombero que le ayudara con la camilla. Entonces llegamos y recogemos un niño, me gustaría, ese niño tenía por ahí 8 años, nunca jamás volví a saber nada de él. Un niño, y el niño me miraba y se tocaba el piecito y tenía un blue jean, pero no tenía zapato. Y eso me inquietó. Entonces yo al mismo alcé la camilla, le fui con el bombero, la metimos al carro y a mí se me dio por subirle el pantaloncito. Les cuento que es el hueso más blanco que he visto en mi vida. No tenía no en la tibia. Había perdido totalmente su pie. Yo creo que ese niño debe estar vivo, nunca más volví a saber nada de él. Entonces ya de ahí lo metí allá. Cuando vuelvo y miro a la montaña, veo que sale una niña con el traje de la primera comunión, blanquito, y estaba amarillo. Y sale esa niña viva, así de la tierra. Y yo, ay Dios mío, había primeras comuniones aquí. Y llego y me tiro para el carro de Caracol y empiezo a gritar, ay, adiós. Entonces los bomberos me dijeron, ay señor, vea usted que es el único que está transmitiendo, porque después llegó otro periodista que se llama Gustavo Ramírez de El Tiempo. Me dijo, yo te escuché y me vine para acá. Fue el segundo periodista que llegó allá. Entonces no me querían dar cambio, porque los bomberos me pidieron un favor, que fuera gente con picos y pala a ayudar a sacar heridos, que había heridos que los podían.
Entonces, y para que los demás bomberos se dieran cuenta de que estaba sucediendo la tragedia, pues no me daban cambio en Caracol. No, estaban en que el clásico no se podía cortar, el clásico no se podía cortar. Entonces, en ese momento escucho yo a un señor que se llama Yamid Ahmad, que ese señor tenía o tiene la noticia, la noción de la información en la mente. Él fue el que dio la primicia de Armero. Entonces, él llega y dice por el interno: yo estoy aquí, estoy descansando en mi finca, pero estoy escuchando a Medellín. Dígame, Medellín, ¿qué está pasando? Y yo, ay, doctor Yamid, doctor, vea, hay 40 muertos. Y yo, ¿cómo que 40 muertos? ¿Cómo así? ¿Estés listo para transmitir? Y llega y pega una insultada. ¿Cómo es posible que la cadena Caracol no entienda que Medellín tiene una tragedia y están transmitiendo fútbol? 40 muertos son 40 muertos. Caracol no puede transmitir fútbol en medio de esta tragedia. No, suspenden el fútbol y vamos con el extra. Y al mismo, vamos a tirar el extra. Cuando yo me doy cuenta que el conductor del carro, que se llamaba Javier Aguilar, que era pues, ellos se volvían como los ayudantes de uno, llega y coge el micrófono, cuando me da el cambio: Sammy, no le dé cambio a Medellín, que el periodista está desmayado. Ah, marica. Sí, pero era que yo estaba en shock, todo lo que había vivido y todo lo que está. Cuando llega ya me dice: bueno, respire, Rodrigo, respire. Bueno, vamos a tirar el extra, pues listo, vamos a tirar, hágale, y tira el extra. Cuando en ese momento me da el cambio a mí y venía ya llegó el ejército y la policía a sacarnos, que saliéramos de ahí. Entonces van a sacar a una monjita. Entonces yo, que cuando la van a sacar, yo me le pego. Y le digo: hermana, ¿usted qué está haciendo aquí? Ay, había primeras comuniones, teníamos 100 niños de primeras comuniones aquí. Yo, ¿cómo? Y ahí mismo, le voy a: hermano, ¿usted cómo se llama? Hermana, ¿qué pasa aquí? Vea, estábamos en las primeras, 100 primeras comuniones, allá había un poco de piñatas y todo. Y eso ya le dio la altura, ya la cadena Caracol, el señor Yamid Ahmad le dio la importancia que el fenómeno tenía. Y fue una tragedia que Dios quiera que nunca jamás se vuelva a repetir en Medellín. Dios quiera, y lo digo porque ya veo que muchas de estas faldas están volviendo a ser construidas, nadie hace nada, nadie dice nada, y después pasan estas tragedias y empiezan a buscar culpables, sabiendo que pueden prevenir. Muchas laderas de Medellín son inhabitables y se puede repetir lo que pasó en Villatina ese día. Rodrigo. Entonces son cosas que lo marcan a uno, y a raíz de eso Yamid Ahmad me dejó allá, estuve 3 días transmitiendo, al último con los Jairo Saldarriaga terminamos la transmisión. Entonces Yamid Ahmad me mandó una carta y fuimos los primeros en llegar y los últimos en salir. Rodrigo, lo felicito, y he dado órdenes a Caracol de que su salario quede igual al de todos los periodistas de Caracol Medellín. Qué bien. Bueno, Rodrigo, yo soy de la idea que la Crónica Roja no es para todo el mundo. Digamos, vos sos un maestro para mí, lo digo con todo respeto, sos un maestro de la Crónica Roja, y mucho más escuchando tu historia de vida y la forma como han vivido esto. Me emociona profundamente lo que has mencionado. ¿Qué atributos debe tener en tu concepto un buen cronista judicial o de crónica roja? Bueno, lo primero que decía era que acercarse a la verdad, investigar mucho, ser desconfiado, no lanzar la información con el primer dato que le den, sino como que meterse en el meollo del asunto, escudriñarlo bien y ahí sí saber qué pasó, o por lo menos aproximarse a lo que pasó. Entonces lo primero es eso. Lo segundo, escuchar a la gente. Hay que escuchar a la gente, a todo el mundo, al policía, al oficial, porque es que muchas veces el prensa judicial se queda en lo que le dio el oficial y la oficina de prensa. Entonces hay que escuchar a la gente. La gente siempre le cuenta una historia. Les cuento una anécdota. A mí, ya, en radio, porque uno tiene que salir ahí mismo con la información, pero en prensa a mí me gustaba mucho ir, primero cuando ocurrían los hechos, mandar al fotógrafo, porque sí necesitábamos la imagen del ya,
Pero a mí me gustaba ir después de que se había ido la policía, que se había ido el CTI y todo, porque la gente, sobre todo las víctimas, llegan un momento en que le dicen a uno, usted es un atarbán, usted es un gallinazo, pero llega un momento en que están elaborando un duelo tan duro, tan terrible, que quieren que alguien los escuche. Entonces, si uno está ahí y uno los escucha, le cuentan a uno la historia como es, o como pudieron haber ocurrido los hechos. Entonces ahí era donde yo me cogía la información que inclusive hasta fiscalía y policía me decía, ¿usted cómo le dieron los datos? ¿A usted por qué los dieron a nosotros? No, porque nosotros sabemos escuchar a la gente. Entonces muchas veces la gente ponía a llorar y no vean, quien pueda llore, que quiere hablar, hable, diga, cuéntame todo lo que quiera. Entonces le cuentan, no, es que era muy bueno, era esto. Y uno deja, entonces a medida que le va contando eso, entonces ya uno se va metiendo, le va diciendo, pero entonces cómo pudieron haber sido los hechos. Entonces ahí es donde uno se aproxima a los hechos. Lo otro es tener muy en cuenta los archivos, los antecedentes. ¿Por qué esto? Es que no hay un hecho que ocurra porque iba a ocurrir, no, porque tiene un antecedente. Todos los que les he contado han tenido antecedentes. La tragedia de Villatina tuvo un antecedente, la llamada de una señora a una emisora a decir que eso se iba a caer y se cayó. Entonces un periodista debe escudriñar todo eso, de ir como más allá, como no quedarse en lo que es ya, lo que así como el caballo que va, no, tiene que mirar todo ese mundo que hay alrededor, que hay más allá. Entonces eso debe hacer el periodista, tener muy buenas fuentes. ¿Y cómo se consiguen las fuentes? Con amistades. Primero que todo, reservándole si le dicen que le reserve. Cumplirle lo que le prometió. No llenarlo de ilusión. No, que es que le van a dar casa si yo publico. No, eso no es así. En casa no le dan a nadie. Sino decirle, vea, yo le puedo publicar esto y hacer eso, pero no prometerle nada a nadie que no pueda cumplir. Y la otra cosa es que, por ejemplo, en los medios de comunicación, yo lo decía ahora, que al colombiano llamaba a la gente y casi siempre, cuando eran chicharrones me los pateaban a mí, porque decían las secretarias que nadie les contestaba. Eso me decía. Entonces yo, a pesar de que yo era tenido mucho trabajo, yo los escuchaba y de ahí me salieron muchas notas, porque yo escuchaba a la gente, pero yo empecé a indagar y yo, pero es una gran noticia lo que me está dando. Entonces así es como uno se gana. Entonces primero eso, tener mucha responsabilidad también. Hay que tener mucha responsabilidad social, fijarse qué impacto puede tener la noticia, que esa es otra cosa. Rodrigo, para ir terminando, pues a mí esto es oro. Quienes amamos los archivos, que nos encantan los archivos históricos, pues aquí hay unos auténticos tesoros. ¿Qué van a hacer con estas Biblias, Rodrigo? Bueno, sí, como le dije, pues estas Biblias tiene autores, primero fue Beatriz García, que falleció hace 2 años, que en paz descanse, pero tiene Jorge Luis Velázquez, periodista de Caracol hoy jubilado, y Jairo Calle Conejo, también otro periodista. Aquí están las letras de ellos. Okay. Es más, todo esto es máquina, yo creo que es de Jairo. Entonces, hemos pensado sacar por ahora una publicación de un libro sobre el origen y dónde atacaron los pepes. Porque se ha hablado de los pepes, se han hecho libros de los pepes, pero nadie tiene dónde atacaron, a qué hora atacaron, cómo atacaron y por qué atacaron. Eso está aquí. Está escrito en estos manuscritos. Y ahí vamos a ver qué más sale de ahí, pues a decirle Yo estaba ahora hablando de la unidad de víctimas que solamente acepta publicaciones de personas que hayan sido muertas por grupos ilegales armados y que lo publique en los medios de comunicación masivos. Pero los medios de comunicación masivos que publicaron eso y está escrito es la prensa, y la prensa nunca podía sacar a todos los muertos que había en una ciudad, nunca, porque no tendría página. Entonces sacaban lo más importante. Entonces hay una cantidad de víctimas que no reconocen y que pueden estar aquí. Entonces yo le decía a la unidad de víctimas, pues que nosotros como periodistas judiciales pudiéramos testificar de que esas personas habían fallecido y que nosotros las tenemos aquí y aquí las tenemos. ¿Y no se puede dar como fiante notario justamente de estos registros? No, esa parte judicial, legal sí no la sé. Sé que los tengo, los iban a votar en Caracol. Jorge Luis me llamó y le dije que no los podían votar porque esto fue idea mía en 1900
1978 fue medida a mí. Sería una locura votar estos registros. Empezamos a hacer en 1978 y ahí los seguí. Y los que cuando estuve en el colombiano, esos sí los tengo ya en digitales. Ellos ya sí están todos digitales, todos los del colombiano. Correcto. Bueno, Rodrigo, ¿algún mensaje final, algo que se te quede mochilado, algún sentimiento, alguna emoción de lo que para vos ha significado esta vida como cronista judicial? Al final, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Con que es la profesión más dura del mundo ser periodista judicial. No solamente uno está arriesgando la vida, la de su familia, la de los demás. Y somos pues considerados como lo más bajo que tiene el periodismo, pues nadie nos tiene en cuenta, pues muchas veces en los medios de comunicación somos como la última Coca-Cola, es decir. Entonces a los muchachos que están en esto yo sí les digo que tienen que entregarse y tener en cuenta esto, que los regalos que van a llegar en diciembre no les va a llegar nada antes tienen que llevarle regalos a las fuentes, o sea que aquí no le dan a uno nada. La otra cosa es que también a uno lo pueden, a nosotros nos pasó con Pablo Escobar, los bandidos pueden llegar a comprarnos nuestra honradez, y yo lo confieso, Pablo Escobar en Caracol nos mandó un envionazo a decirnos que le publicáramos todo y que él nos pagaba 300.000 pesos al mes. Le mandamos a decir León Jairo y yo, que León Jairo era el jefe de redacción, que sentíamos mucho, nosotros éramos periodistas profesionales, no podíamos cobrarle nada a nadie, que estábamos con unos buenos sueldos en Caracol, no necesitábamos plata de nadie, y que pues su información la trataríamos como trataríamos la información de los Pepes, como trataríamos la información del gobierno, del DAT, de todo el mundo, que si él quería sí, pero que nosotros no podíamos simplemente vendernos a él para informar las cosas de él. Nosotros no podíamos ser los voceros de él. Entonces, por fortuna, pues no nos pasó nada, porque creímos, pero sí, el hombre sí le mandó un bombazo a Caracol. Y esa bomba, por fortuna, gracias al periodista que se había quedado, nunca le tocaba de noche, le tocó ese día, le decíamos Juan, ¿no? Darío Echeverri. Darío Echeverri le tocó ese día, periodista, le tocó anochecer como periodista judicial, y fue el que sintió el olor de pólvora y el que llamó al DAS y desactivaron una bomba con que hubieran destruido totalmente a Caracol. O sea que el hombre siempre también nos mandó el envionazo a nosotros, pero seguimos rectos, eso sí, rectitud, ni para un lado ni para el otro, porque nuestro único compromiso es con la verdad. Si no es así, renuncie y váyase de relacionistas públicos o váyase a trabajar con políticos. Bueno, yo espero que tanto pues ustedes hayan quedado tan sorprendidos como yo. Pues trabajé al lado de Rodrigo durante más de 25 años y muchas de estas historias y muchos de sus sentimientos realmente no los conocía. Hablamos de otras cosas, de otros pesares, pero de este sentimiento tan profundo que lleva en el alma realmente es la primera vez que se lo escucho. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí en Cuéntamelo Todo. Espero que estemos contribuyendo realmente a mostrar esas otras facetas tan humanas y tan profundas de personajes como Rodrigo. No me quiero despedir sin hacerles un anuncio parroquial. Rodrigo ahora mencionaba una cosa muy interesante, y es que publicar libros es algo muy costoso, Rodrigo. Curiosamente, mira lo que son las sincronías. Mi próximo libro se llama Secretos para escribir tu primer libro exitoso y vale 0 pesos. Escribir un libro hoy vale 0 pesos. Antes, que uno dependía de grandes editoriales para que le publicaran, eso realmente era un proceso engorroso, costoso, y había que tener inclusive muchas palancas para poder llegar a las editoriales. Bueno, te tengo la noticia que la semana entrante voy a lanzar este libro. Va a ser muy interesante para ustedes que están en este proyecto y para todos aquellos que quieren lanzar su primer libro. Lo mío no es un proyecto, por ejemplo, el libro que escribí de homenaje a mi hermana se llama El amor que se nos llevó la pandemia. Okay. Así se llama, El amor que se nos llevó la pandemia. Y de los libros que salen de todas estas Biblias, yo le veo un potencial enorme. Así se lo puedo decir a mi amigo Jairo
Jairo Calle y a Jorge Luis, tienen oro en polvo en sus manos, muchachos, aprovechen eso. Yo les puedo dar inclusive una asesoría a la luz de estos conocimientos que ya mi carrera como escritor pues comenzó en el año 91, ya son 17 libros y 9 bestsellers, entonces con mucho cariño les brindo la asesoría para que estas Biblias se conviertan en muchos libros. Me encantaría poderlos tener como alumnos y lo haré ad honorem por el amor que le tengo a esta profesión de periodista y por el cariño que les tengo a todos ustedes, representados aquí por mi querido amigo Rodrigo Martínez Arango. Rodrigo, muchísimas gracias. Muy agradecido por haber estado en nuestro programa y sobre todo por abrir tu corazón de esa manera. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.